Buenas tardes, hermanos. Vamos a empezar hoy el estudio del Evangelio de Juan, ¿sí? En esta oportunidad, lo que vamos a estudiar hoy es acerca de la introducción y también el método en cuanto al estudio que vamos a hacer, porque vamos a usar pues un método que ustedes van a profundizar, a meditar más en la Biblia y aplicárselo a ustedes mismos. Pues tanto Camilo como César, que han pasado por Academia Cristo, conocen el método de las 4C. Es muy parecido al de las 4C, pero no es el mismo, porque recuerden que en el método de las 4C hay unas preguntas que acompañan las preguntas que hemos hecho. Por ejemplo, cuando se habla la parte de considerar, hay 7 preguntas. Cuando hay las partes de consolidar, hay otras preguntas. Aquí no, vamos a usar un método eh, diferente. El objetivo de este estudio de la ley del Evangelio es pues estudiar el Evangelio de Juan y aplicando la ley y el Evangelio. Cuando estamos estudiando este Evangelio, es importante recordar que fue escrito después de los 3 primeros Evangelios. Recuerden que Lucas, Marcos y Mateo son llamados los evangelios sinópticos. ¿Y por qué tienen ese nombre? Pues primero porque tienen las mismas historias y segundo, pues nos muestra de una manera estructural muchas cosas de las que Jesús hizo. En cambio, podemos ver con el Evangelio de Juan que nos ofrece muchos detalles que no están registrados en los otros evangelios. Hay milagros que no están en los otros evangelios. Y por citar un ejemplo, vamos a ver el tema de la Santa Cena. Por ejemplo, el evangelista Juan no habla de la Santa Cena, pero nos presenta el tema de hola, ¿qué más, Oscar? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola hermanos, buenas tardes. Bienvenido, hermano. Me alegra verlo. Y nos presenta, por ejemplo, el lavatorio de los pies, que no vemos en los otros evangelios. Entonces ya sabemos que este evangelio de Juan trae información que no nos enseña los otros evangelios. Y es muy importante, pues, entender esto como estudiantes de la Biblia. A este evangelio con frecuencia se le llama el evangelio espiritual y después pues toda la palabra de Dios trabaja en nosotros en manera espiritual, pero aquí vemos mucho de este tema en cuanto a todo lo que Jesús hizo y sobre todo el beneficio que nos da. Es importante este evangelio porque aquí encontramos un versículo muy conocido que siempre decimos que es el resumen de todas las escrituras, que es en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Muchos cristianos dicen que aquí está toda la palabra de Dios en un pequeño grano de mostaza, como llaman muchos cristianos, ¿cierto? Y es más, es uno de los versículos que más necesitamos conocer y saber. El propósito de este libro, del Evangelio de Juan, pues algunos eruditos dicen que él escribió su Evangelio para dirigirlo a las necesidades de los gentiles, o sea, aquellos que no eran judíos, y sobre todo con cristianos del habla griego, porque recuerden que en los tiempos de Jesús, pues, y en los tiempos de los apóstoles, pues todavía predominaba el arameo. Muchos hablaban el arameo. El hebreo no, el hebreo ya se había perdido, porque el hebreo, con todo este tema de todo lo que pasó con el pueblo de Dios en los cautiverios, entonces podemos ver que ellos, su idioma fue perdiéndose. Pero también recuerden que el Imperio Romano estaba predominando y también encontramos cómo pues el idioma griego ya era muy usado. José Miguel, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, pastor. Muy Qué pena bien, con esta tardecita. tranquilo. También el propósito, hablando de nuevo del propósito de este libro, otros eruditos, entonces aquí estamos viendo que hay dos perspectivas. Recuerden que la palabra erudito es maestro, ¿sí? Dicen que el autor escribió para contrarrestar las herejías que en ese tiempo estaban en contra de la divinidad de Jesús. Y como pues ustedes saben que lo que más se ha atacado en cuanto a la doctrina bíblica es que Jesús es Dios. Y por eso encontramos que el autor empieza escribiendo que el verbo era Dios y el verbo se hizo carne. En otras palabras, hablando de la naturaleza humana y la naturaleza divina de Cristo. Pero realmente nos encontramos con estos dos propósitos que tienen estos eruditos, pero para nosotros, los que leemos la palabra de Dios hoy en día, pues en verdad tiene un propósito muy claro, ¿cierto? Es saber lo que nos enseña el mismo Evangelio como está en Juan 20:31. Pero estas señales milagrosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, tenemos aquí muy claro el propósito del Evangelio de Juan. El autor, pues, eh, siempre la iglesia primitiva reconoció que Juan era el apóstol, o el apóstol Juan fue el autor de este evangelio. Y también cuando estamos viendo la evidencia externa, recuerden que cuando estamos estudiando hermenéutica, aprendemos algo con los libros, que hay una evidencia externa y evidencia interna. ¿Cuál es la evidencia interna? Es que el mismo libro nos dice quién es el autor, ¿cierto? Y la evidencia externa, pues siempre se va a los padres de la iglesia o se va a la iglesia cristiana primitiva y ellos nos dicen quién es el autor del libro. Y en este caso vemos que la iglesia primitiva y la iglesia del segundo siglo pues le dieron sin ninguna duda la autoridad de Juan como el escritor de este libro y otra vez ya sabemos que ha sido inspirado por Dios. También él mismo hace referencia, aquí vamos a la evidencia interna. Recuerden, cuando ustedes quieren saber quién escribió el libro o un libro de la Biblia, evidencia externa, los padres de la iglesia nos afirman, ¿sí? Y la evidencia interna del libro. Y en este caso, en Juan capítulo 21, versículos 20 y 24, el mismo apóstol dice que él es el discípulo a quien Jesús amaba, ¿cierto? Y sobre todo con la Santa Cena. Entonces aquí vemos la evidencia interna del libro que dice que el mismo autor o el escritor de este libro es Juan el apóstol. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Muy bien. La fecha, ustedes saben que hay algunas diferencias con algunas fechas de los libros, pero este probablemente se escribió entre el año 85 y 90 después de Cristo. Recuerden que la evidencia histórica que tenemos es que el apóstol Juan fue el único que no murió por martirio, ¿sí? Murió de muerte natural y ya le tocó eh, ya cuando el emperador era Diocleciano y él estaba pues en la isla de Patmos cuando escribió Apocalipsis, ¿verdad? Y él escribió casi Apocalipsis por el año 98 o algo así. Y aquí tenemos esta evidencia de que ese libro fue escrito entre el año 85 y 90. Entonces es como más o menos la época, la fecha en que tenemos acá. Para este estudio, ¿qué vamos a necesitar para este estudio? ¿Sí? Pues primero vamos a necesitar el catecismo. Y si alguno de ustedes no tiene el catecismo digital, o me dicen y yo se los envío. Y ya enseguida les explico por qué vamos a necesitar el catecismo. Y también vamos a necesitar un comentario y este comentario ustedes lo pueden encontrar en, en Academia Cristo, en la parte que hay, la parte teológica, y van a encontrar los comentarios de la Biblia popular y en este caso el Evangelio de Juan.
también puedo enviarlo digital. O sea, yo tengo Sí, por esos favor. dos materiales y se los voy a compartir pues en el grupo del WhatsApp. Y ya ustedes lo pueden ver como si lo pueden imprimir o pueden ir leyendo digitalmente. Y es unos comentarios que son muy útiles. Entonces, vamos a necesitar estos dos recursos, el catecismo y el Evangelio de Juan. El catecismo es el mayor, ¿no, pastor? El menor. Lo que pasa es que el catecismo mayor, Lutero lo escribió para pastores y profesores y el formato es diferente. Y el catecismo menor, el que ustedes ven aquí en la foto, que es este, ese es el catecismo menor ampliado, ¿sí? El catecismo menor ampliado. Entonces, yo por lo menos sé que César lo tiene. Yo sé que hay que enviárselo a Oscar. No sé si José Miguel lo tiene, pero digital lo puedo montar en el grupo y de ahí lo pueden descargar. Bien, que son los materiales o las herramientas que necesitamos para nuestro estudio. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Muy bien, ahorita vamos a hablar del método de estudio, ¿sí? Entonces, vamos a tardar un poco más de tiempo estudiando el Evangelio de Juan, pero vamos a tratar de escudriñarlo más, meditarlo más y sobre todo, pues aplicándolo a nuestras vidas. Por eso es muy importante el estudio de la Biblia. Recuerden que lo más importante que hacemos en el día es el estudio de la palabra de Dios. Y como vamos a empezar este libro de Juan, pues vamos a necesitar pues una guía para el estudio. Como les dije a los que han pasado por Academia Cristo, están muy familiarizados con el método de las 4C, pero este método sí tiene 4 pasos, pero no son las 4C, es un paso más diferente, que a continuación les voy a mostrar cómo vamos a estar estudiando el Evangelio de Juan. Para esto también yo les voy a mandar una guía la cual ustedes pueden, lógicamente, imprimir si quieren escribir, o si no pueden imprimir, pues en un cuaderno pueden escribir los 4 puntos y contestarlos, o si no, pues tienen la facilidad, pues escribir en su computador las respuestas, está muy bien. Pero el punto es que los primeros capítulos yo voy a ser el que más voy a hacer interactuar, o voy a cumplir el método mientras que ustedes van aprendiendo a hacerlo. Entonces, la idea es que paso a paso ustedes vayan aprendiendo a hacer este método de estudio hasta que por fin ustedes puedan interactuar o todos podamos interactuar en la clase. Siempre que vamos a estudiar un texto de la Biblia, pues nos tenemos que hacer la primera pregunta, esta sección que me enseña. Y aquí vamos a practicar algo si lo que estoy aprendiendo es descriptivo, es decir, si me está contando algo, o también si en esa sección encontramos evangelio, ¿sí? Si encontramos, pues lógicamente, ley o alguna doctrina en especial. Pongo un ejemplo y lo van a ver en la guía que yo les voy a compartir. Esta sección me enseña Jesús es Dios, es un ejemplo. O esta sección me enseña la humildad o me enseña el amor. Es por citar algunos ejemplos. Luego de contestar esa primera pregunta, vamos Perdón, a... pastor. Sí. ¿Y en descriptivo? Pues el descriptivo es que nos dice que nos está contando una historia, ¿sí? Y por qué es muy importante, y gracias por la pregunta, y por qué es tan importante saber si nos está contando una historia, porque muchas veces las personas leen y creen que todas las historias hay un mandato, ¿sí? Pero vamos a aprender que no, que simplemente nos está contando algo que sucedió y no solamente que algo que sucedió, sino que también cómo lo podemos aplicar, ¿sí? Y que a veces de lo descriptivo no podemos hacer un mandato, ¿bien? La segunda pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué pecado me lleva a confesar? Entonces, cuando vemos el pecado que me lleva a confesar, necesitamos ser muy específicos. Entonces, vamos a decir pecado contra el primer mandamiento, o el segundo, tercero, o así consecutivamente. Pero inicialmente, como les digo,
yo voy a estar guiando un poco esto, pero cuando ustedes participen, tal vez Camilo va a decir, a mí me lleva a confesar pecado contra el tercer mandamiento. César va a decir, a mí contra el segundo. Oscar va a decir, a mí contra el primero. Y José Miguel va a decir, a mí contra el cuarto, por citar un ejemplo. Y eso puede suceder. Pero entonces, ¿qué logramos con esto? Que nos estamos retroalimentando todos. Y es verdad, pues si a uno le muestra un pecado, a otro, pues es el pecado que me está llevando a confesar. Y enseguida vamos a ver lo importante, pues, de seguir conociendo los mandamientos, porque recuerden cuál fue el estudio que acabamos de tener. La ley y el evangelio, estudiando, pues, los mandamientos. Entonces ya hemos aprendido de una manera a otra qué es cada mandamiento y lo que nos lleva a confesar nuestro pecado. La otra pregunta que vamos a contestar es, ¿dónde veo el amor de Dios? Y cuando hablamos de dónde veo el amor de Dios, pues estamos hablando nada más y nada menos que de la obediencia activa de Cristo y su obediencia pasiva. Recuerden, obediencia activa de Cristo, cómo Él cumplió ese mandamiento por mí. Entonces, citando el ejemplo que les mencioné hace unos minutos atrás, Camilo dice, este texto me mostró el pecado contra el tercer mandamiento. Ahora vamos a traer otro texto bíblico que me muestra cómo Jesús cumplió ese tercer mandamiento por mí. Hablando de la obediencia activa. Porque recuerden que la obediencia activa nos muestra todo lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Sí? Cómo cumplió la ley perfectamente por nosotros. Y la obediencia pasiva, que tiene que ver su sufrimiento, su muerte, todo lo que Él sufrió por nosotros para darnos el perdón de los pecados. Entonces, en esa parte donde vemos el amor de Dios, pues vamos a ver el tema de la obediencia activa y la obediencia pasiva de Cristo. ¿Por qué vamos a hacer este método? Esto les va a ayudar mucho en un futuro para preparar un sermón, les va a ayudar mucho en el futuro para predicar un devocional y también para ayudarle a alguien, ¿sí? Que necesita escuchar la ley y el evangelio, pues vamos a aprender y hacer pues esta práctica. Y la última pregunta es, en amor a Dios, ¿cómo voy a vivir? Y recuerden que esto no es otra cosa más que la ley como guía, ¿cierto? Recuerden que la ley tiene 3 propósitos y cuando estamos viendo la ley como guía, pues aprendemos que es como vamos a vivir diferente a otros. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí con este método de estudio que vamos a realizar? Tal vez tengan muchas, pero con el tiempo vamos aprendiendo a contestar cada pregunta. Pastor, una pregunta. Cuando usted, no, cuando dice el amor a Dios, si me escucha, pastor, Sí. dice, ¿cómo voy a vivir como ley, como guía? Habíamos hablado que la ley era freno, era espejo, y el evangelio para los cristianos es la guía. Quiere Sí, decir que vamos a utilizar un evangelio para demostrar cómo quiere que Dios nosotros vivamos. sí, es la ley como guía. Recuerde que, y enseguida vamos a dar un pequeño repaso de eso, ¿cierto? Como la ley espejo, freno y guía, y sobre todo el tercer uso de la ley como guía, es cómo vivimos, ¿sí? Sí, En amor y agradecimiento a Dios, cómo vamos a sí, vivir. Y vamos, lógicamente, a traer pasajes bíblicos para eso. Bien. ok. Entonces, yo a ustedes les voy a compartir una plantilla, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo vamos a empezar a leer Juan capítulo 1, versículos del 1 al 18. Entonces, en esa plantilla, si van a ver en la parte superior, ustedes van a encontrar esa sección me enseña. Y en la parte de acá abajo, pues, es donde vamos a escribir lo que esa sección me enseña. Como la clase vamos a tratar de todos alimentar, entonces yo estaré usando el PowerPoint para ir escribiendo qué es lo que nos enseña y así poder todos tener la misma retroalimentación. Porque recuerden que muchas veces tenemos aplicaciones específicas para cada uno de nosotros. Bien. Y también dentro de la misma tabla que les voy a compartir, pues vamos a encontrar cuál pecado me lleva a confesar. Entonces aquí vamos a escribir y es lo que vamos a aprender a escribir. Primer mandamiento, segundo mandamiento, porque es así como necesitamos aprender a hablar, ¿sí?
¿Cómo puedes decirle a una persona que está actuando mal y tú decirle, es que usted actúa mal porque sí, o porque Dios no quiere que actúes así? No, hay que ir con mucha propiedad. Entonces a ustedes les van a hablar, ay, ustedes qué me aconsejan, es que mi papá está tan enfermo y el médico dijo que él, ¿por qué no le hacemos la eutanasia? Entonces ustedes con propiedad le van a decir, la eutanasia no se puede porque es un pecado contra el quinto mandamiento. ¿Sí ven? Y usted ya le va a dar muy buena explicación en cuanto a eso. Entonces por eso vamos a hablar del pecado que me lleva a confesar específicamente. ¿Bien? Y luego al otro lado van a tener en su guía donde veo el amor de Dios. Y aquí otra vez vamos a hablar de la obediencia activa y la obediencia pasiva de Cristo. Y como les dije, eso vamos a ir aprendiéndolo. Y todo esto es lleno de textos bíblicos. O sea que ¿qué nos va a forzar este estudio? Y perdónenme la palabra forzar, en que nos va a tocar ir más a la Biblia, ¿sí? Estudiar un poco más en la Biblia y conocer más historias bíblicas. Y por último, en amor a Dios, ¿cómo voy a vivir? Entonces, en amor a Dios, ¿cómo voy a vivir? Pues el Evangelio de un ejemplo, Primera Tesalonicenses 5:17, me dice que oremos sin cesar, ¿sí? Siempre Pastor, estemos orando, uno, entonces en mi vida hay aplicación. Sí, Pastor, pero Camilo. usted nos va a dar un ejemplo tácito, o sea, vamos a hacer uno, vamos a aprender a Sí, llenarlo, o el el, primero lo llenamos todos nosotros. no, el primero yo lo voy a llenar. Primero vamos a leer el texto y a medida que vamos avanzando en los estudios, ustedes van a ir participando, ¿sí? Para que no vean tan forzado el estudio y no vamos a confundir. ¿Bien? Oscar, César, José Miguel, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? En ese orden de ideas, todo está muy claro. Muy bien. José Sí, Miguel, pastor, me Sí. parece muy bien. sí, César. Todo va muy bien, me parece interesante porque me va a ayudar mucho. Estos días me han pedido el favor una amiga que les comparta en las mañanas en su negocio, entonces vamos a ir poniendo en práctica de una vez. Antes que yo le iba a pedir, pastor, un favor que de pronto, que si usted me podía recordar mandándome por el WhatsApp todas las preguntas de las 4C, Sí, sí, ahí hay unas preguntas, y sí, para yo tenerlas acá, es que se me han perdido, entonces quisiera como recordarlas, claro cierto, que sí. bien puntualito. Hace ese Sí, favor. claro que sí. Listo. Gustó mucho. Sí, que es captar, contar, consolidar y considerar. ¿Sí? Considerar y Las consolidar. Eso, gracias Camilo por el orden. Bien, muy bien. Entonces, yo les voy a mandar una plantilla en cuanto a esto. Muy bien. Ahora, permítanme, yo muevo esto. ¿Por qué vamos a necesitar el catecismo? Y es muy importante usarlo. Eh, Yo, amor. Yo sé, sí, man. Tengo fiebre. bien, ¿ustedes están viendo aquí mi pantalla, el catecismo? ¿Sí lo ven? Ahí estamos viendo, yo estoy viendo ahí la plantilla, pero no sé. Ok, sí, pregunto para cambiar yo. Sí, la plantilla. Listo, ya sí deben de estar viendo el catecismo. Sí, señor, ahora sí. Muy bien. Ahora, este método nos va a ayudar a practicar la ley y el evangelio. Entonces, recuerden el propósito de la ley, ¿sí? La ley como, aquí el catecismo lo dice como cerca, pero realmente es como freno, como nosotros más lo explicamos, ¿cierto? Cerca y freno es lo mismo. La idea es eso, recuerden, la cerca es para proteger que alguien no pase de un lugar a otro, ¿verdad? Entonces, la ley como freno te dice lo mismo, no lo hagas. El segundo propósito de la ley como espejo, o sea, ¿qué pecado me lleva a confesar? Y aquí es donde vamos a sacar mucho provecho, porque voy a ver mis pecados, lo que me enseña este pasaje. Recuerde que es muy importante, nosotros tenemos el viejo hombre, el viejo Adán, y como tenemos el viejo Adán, pues siempre hay que tenerlo controlado y eso lo hacemos como predicando la ley, ¿verdad?
Y el tercer propósito de la ley como guía. Si ustedes ven, la ley como cerca y la ley como espejo es para todos, es decir, incrédulos y creyentes. Pero la ley como guía es únicamente para los creyentes, para los cristianos. En agradecimiento a Dios, en amor a Dios, ¿cómo vamos a vivir? Bien. Ahora, este curso nos va a enseñar a manejar bien el catecismo. ¿Sí? ¿Y por qué nos va a enseñar a manejar bien el catecismo? Porque los mandamientos tienen una estructura que ustedes se van a ir familiarizando con esto. Entonces, queremos no solamente estudiar la palabra de Dios, sino también aprender a usar este recurso del catecismo que te puede ayudar para enseñar a otros o también te puede enseñar para tu estudio personal. Siempre en el Ese es catecismo, el catecismo menor. sí, el catecismo menor ampliado. Entonces, siempre van a encontrar el título del primer mandamiento, por decir algo. Y este orden está con todos los 10 mandamientos, ¿sí? Entonces, siempre encuentras el título, primer mandamiento, si fuera el segundo o el tercero. Ahora, el primer mandamiento, pues ya sabemos que nos habla de la gloria de Dios. Y ese mandamiento que nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. La explicación, cuando dice qué significa esto, es la explicación que Martín Lutero escribió dentro de su catecismo. Entonces, debemos temer y amar a Dios y confiar en Él sobre todas las cosas. Ahora, este catecismo nos presenta una ventaja muy grande, porque nos explica o Citas nos bíblicas. amplía la explicación de Lutero. Si ustedes ven, debemos temer y amar a Dios, ¿cierto? Y confiar en Él sobre todas las cosas, pues miren esa primera pregunta. ¿Qué nos enseña Dios sobre su gloria en el primer mandamiento? O sea, primero hay una explicación con textos bíblicos. ¿Qué es el primer mandamiento? Tiene que ver con la gloria de Dios, ¿cierto? Entonces, en este caso, de que Él quiere que le demos gloria a Él sobre todo lo que existe. Y tenemos ejemplos bíblicos. Ahora, esto nos da ejemplos, cómo le damos la gloria a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Y nos tiene ejemplos bíblicos que nos muestra de esto, cómo hubieron personajes bíblicos que usaron la ley como guía, hablando en este caso del primer mandamiento. Entonces acá con estos ejemplos bíblicos aprendemos cómo estos hermanos en la fe en la antigüedad pusieron a Dios en primer lugar. Ahora, llegamos a la ley como freno o como cerca. Entonces acá en la pregunta 37 nos dice cómo peca la gente secretamente contra la voluntad de Dios según el primer mandamiento. ¿Sí? Es un ejemplo que tenemos. Me bajé mucho, discúlpeme. Sí, estoy bien ahí. Y esto es lo que se llama, por ejemplo, el catecismo menor, perdón, la pregunta 36 y 37 nos dice que hay dos clases de idolatría abierta y la idolatría cerrada. Entonces, por ejemplo, la pregunta 36 nos dice cómo peca la gente abiertamente contra el primer mandamiento. Entonces nos dice, las personas pecan contra la voluntad de Dios cuando le dan gloria a ídolos como a su Dios. Pues como por ejemplo lo que hacíamos cuando éramos católicos romanos, una imagen, ¿sí? O ejemplos, y hay ejemplos de eso, ¿sí? Pero también hay idolatría cerrada. Y esa idolatría cerrada es la que hay en el corazón, o secreta, la que hay en el corazón, cuando amamos más el dinero que a otras cosas. Pero entonces aquí nos está mostrando la ley como cerca, o ley como freno, ¿sí? Si ustedes checan los otros mandamientos, es el mismo método. Está pequeño, está la primera parte, la explicación de cada punto que dijo Lutero, y luego muestra la ley como es como cerca o como freno, ¿bien? Entonces vamos a encontrar siempre las gráficas. Ahora miren, por ejemplo, la pregunta 38 nos dice, ¿cómo nos sirve de espejo el primer mandamiento? Entonces ya sabemos que me lo muestra a mí, y en este caso, pues hay ejemplos. Cuando nos habla de Éxodo 14 y también Éxodo 16, dice que el pueblo de Israel no siempre confió en que Dios lo protegía y lo sustentaba. Pues lo mismo que pasa con nosotros, ¿sí?
¿Cómo hemos pecado nosotros? Cuando vemos nuestra billetera sin dinero, no confiamos en Dios sino en nosotros. Uy, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo para poder tener dinero? ¿Sí? Y olvidamos orar y confiar en Dios. Es un ejemplo. Bien, entonces mire que aquí está la ley como espejo. Y esto nos ayuda mucho para la pregunta, ¿qué pecado me lleva a confesar? ¿Sí? ¿Qué pecado me lleva a confesar? Luego, ¿dónde vemos el amor de Dios por nosotros? Pues mire la pregunta 39. Nos dice, ¿cómo nos salvó Jesús de nuestros pecados contra el primer mandamiento? Entonces, aquí vemos la respuesta 39a. Jesús nos salvó al obedecer perfectamente el primer mandamiento en nuestro lugar. Y tenemos citas bíblicas. Mateo 4, del 1 al 10, es un ejemplo de eso. O Mateo 17, 5, es otro ejemplo, ¿cierto? O Romanos 5, 19, es otro ejemplo. Pero cuando hablamos del primer mandamiento, no solamente esos 3 pasajes. Hay muchos pasajes que nos llevan a mostrar cómo Jesús cumplió el primer mandamiento por nosotros, ¿sí? Entonces, esto va a ser muy divertido porque José Miguel puede traernos un texto de Efesios, Oscar puede traernos un texto de Lucas, César puede traernos un texto de Juan, Camilo puede traernos un texto de Romanos, ¿sí? Entonces, mire cómo nos va a enriquecer esto, porque vamos a tener más textos y más pasajes bíblicos, y no solamente para nuestra vida, sino en el futuro. Si ustedes guardan bien toda esta información, para un sermón ya tienen la columna vertebral. Para un devocional ya tienen la columna vertebral. ¿Sí? Ya la tienen. Entonces, voy a hablar del primer mandamiento. Entonces ya sé qué me dice la Biblia frente a esto. Y también nos habla de la obediencia pasiva de Cristo. Recuerden, cómo Él sufrió y murió por nosotros. Y eso lo vemos en la respuesta 39b. Jesús nos salvó al morir para quitar todos nuestros pecados. En este caso tenemos el ejemplo de primera de Pedro 3:18. Pero otra vez, textos que hablan de la muerte, del sacrificio de Jesús, muchos hay, ¿sí? Hay muchos. Entonces otra vez esto nos lleva a estar curioseando en las escrituras y aprender mucho de la obediencia activa y pasiva de Cristo. Y también en el método vamos a ver, bueno, esto cómo, por amor a Dios, cómo voy a vivir. Y en este caso ven que la pregunta 40 nos dice, ¿cómo nos sirve de guía el primer mandamiento? ¿Sí? Entonces tenemos unos textos bíblicos y nos dice, el primer mandamiento nos muestra que Dios quiere que le demos gracias por su bondad, temiéndole, amándole y confiando en Él sobre todas las cosas. Pero otra vez, les muestro cómo lo estructura el catecismo, pero nosotros no vamos a copiar lo que hay en el catecismo. Vamos a copiar lo que hay en nuestro ser, en nuestro sentir, en lo que en verdad el pasaje bíblico nos enseñó. ¿Preguntas hasta acá? Excelente, pastor. Pues así pregunta, no, pero muy bueno. Creo que vamos a salir muy bendecidos porque me parece que desde el comienzo ya veo que esto va a estar súper, pastor, para aprender a dar sermones y a manejar bien los temas y sobre todo sí aplicar la ley y el evangelio. Me parece muy bueno, excelente. Toca ver un ejemplo con el pastor Henry y así, por ejemplo, yo evoluciono más así. Claro, no se preocupen. Y como les dije, vamos a caminar lento, porque la primera clase, por ejemplo, yo voy a explicar versículo por versículo. ¿Sí? El primero que vamos a hacer es Juan 1 del 1 al 1 al 18. 18. Nosotros lo Entonces, leemos y el sí, pastor lo pero desarrolla. la clase, por ejemplo, Oscar más o menos avanzó algo con este estudio, pero en la clase yo les voy a preguntar, ¿este versículo qué es para ustedes? ¿Ley o evangelio? ¿O este versículo para ustedes qué es? Entonces ustedes ya van a ir anotando para hacer su tarea, ¿cierto? ¿O qué pecado nos lleva a confesar este versículo? Van a ir anotando. Entonces la primera clase o de por ejemplo ese capítulo va a estar en 2 secciones. Una, la explicación del pasaje, ¿sí?
Y la clase del siguiente miércoles, pues ya cada uno va a traer su retroalimentación. Entonces, vamos a tardar mucho tiempo estudiando. Yo, por ejemplo, este método, estudiándolo con la Iglesia en Medellín, con el libro de Hechos de los Apóstoles, ya vamos para 3 años, ¿sí? Cada miércoles, a las 5 de la tarde estábamos estudiando, pero Pastor, 3 años. una pregunta. Sí. Cuando usted habla que la columna vertebral de devocionario o de el sermón, usted inicia primero leyendo el Evangelio del 1 al 18 de Juan. Y empieza su primera sección, esta sección que me enseña. En la segunda parte dice, ¿qué pecado me lleva a confesar? En la tercera parte, ¿dónde veo el amor de Dios? Y en la cuarta dice, el amor de Dios, ¿a cómo voy a vivir? ¿Cómo lo voy a llevar a vivir esto? Sí. O sea, esa es la columna vertebral del sermón. Sí, y porque el cuando... devocionario. Sí, así es. Entonces ya como tienes esa columna vertebral, ya lo que vas a hacer es ya darle color a eso. ¿Y cómo le das color? Entonces tengo una introducción. Y pues en la Academia Cristo lo llamamos captar, ¿sí? ¿Cómo voy a llamar cómo voy a captar la atención de los oyentes, ¿sí? Entonces la introducción, entonces escribo la introducción, pero como yo ya sé qué pecado voy a mostrar y de la gracia de Dios para conmigo con Jesús, pues la introducción va a estar muy, muy enfocada a ese tema, ¿verdad? Y como ya tengo, después de escuchar la ley y el Evangelio, lo que Cristo hizo por mí, pues la ley como guía, en agradecimiento a Dios, ¿cómo voy a vivir? Pastor, le parecería, no sé si mis compañeros, lo que es que yo, por ejemplo, en la primera clase nos enseña las partes de Juan 1 y 18, como lo vimos ahorita. Sí. Pero nos podría dar un devocionario mirando cómo se lo haría, su color, su introducción y todo para mirar cómo lo estructuró. Claro que sí, claro que sí. Gracias, entonces Claro muy que amable, sí, pastor. yo puedo escribirlo y enviárselos al grupo para que lo puedan leer, usando esas herramientas, ¿sí? Créanme que si ustedes cogen la práctica, o sea, hay que estudiar, ¿sí? No crean que a mí no me toca estudiar, todos los días me toca estudiar, ¿sí? Tengo comentarios, notas, escribo, esto es como decimos quemarnos las pestañas. Nunca damos una clase sin haberla preparado. Y para preparar una clase a veces son 2, 3 horas de preparación, ¿sí? Y aunque a veces damos las mismas clases, siempre hay que prepararlas. Y lo mismo pasa con los sermones, Sí, con los señor. devocionales. Hay que estudiarlos bien para cómo vamos a alimentar la grey de Dios. Dios quiere que su grey esté bien gordita, que su grey esté bien protegida. Y para eso necesitamos prepararnos bien. Y si ustedes manejan esta estructura, pues créame, yo por ejemplo, yo toda la semana estoy pensando en el texto del domingo, que voy a predicar el domingo, ¿sí? Porque nosotros usamos algo que se llama el calendario eclesiástico. ¿Y qué es el calendario eclesiástico? Son un orden de las lecturas para cada domingo. Y pues claro que yo puedo predicar de otro tema de acuerdo a la situación. Pero yo cuando tengo ya el texto acá, yo en la semana voy leyéndolo, tengo la bendición de conocer el griego y el hebreo, entonces yo voy al griego, voy al hebreo, así entre semana voy mirando y voy pensando. Y cuando yo me siento en una hora, escribo un sermón y ya tengo toda la estructura, así con estos pasos. Pero es un trabajo de toda la semana, ¿cierto? Y lo mismo pasa, un devocional, cuando se coge la práctica. ¿En cuánto escribes un devocional? Pues todo depende de tu agilidad de escribir también. Puedes hacerlo hasta en 20 minutos, escribir el devocional. Porque ¿cuál es la diferencia del sermón al devocional? Un sermón debe ser 2 hojas y media y que dure 20 minutos como máximo. Un devocional, pues se trata de escribir en media página, algo así de 400 palabras. ¿Y cuánto dura un devocional? Durará 2, 3 minutos, ¿sí? La explicación del devocional, porque es más conciso. Pero la estructura es la misma. Es la misma. Simplemente que en el sermón tú puedes dar más color, puedes traer más ejemplos, puedes ilustrar más cosas. En el devocional hay que ser más concisos. Bien. Por ejemplo, los devocionales de toda esta semana de Academia Cristo, ¿los han visto? Esos devocionales los escribí yo.
Entonces, uno aprende eso y mire que son cortos, ¿sí? Y también si ustedes ven los devocionales cuando a mí me toca en luteranos confesionales, también son cortos, porque son precisos, pero si van a un sermón va a demorar más. Por eso el culto dura 1 hora, un devocional dura 25 minutos con todo lo que se hace. Pastor, ¿el servicio qué costa? Cuando hacemos el culto completo, pues tiene la invocación, confesión de pecados, absolución, tiene confesión de fe, tiene lecturas del Antiguo, tiene Salmo, tiene lectura del Nuevo Testamento, tiene el texto que vamos a predicar, tiene oración, tiene Padre Nuestro y tiene bendición. Un devocional tiene invocación, tiene confesión de pecados, tiene la lectura bíblica, tiene la oración y la bendición. Es más corto. Esas son las estructuras del... Sí, sí. Y eso hay que irlo aprendiendo. Eso Hay es que lo irlo que toca aprendiendo aprender. porque es lo práctico. ¿Bien? Y otra vez, un sermón, si usted un sermón habla más de 20 minutos, vas a estar dando vueltas sobre lo mismo. Vueltas sobre lo mismo. ¿Sí? Y ya dejamos de ser precisos. Pastor, Señor. a ver, otra vez recuérdeme la diferencia entre devocional, usted hablaba de sermón, ¿y cuál es la otra? No, entre sermón y devocional, ¿sí? O sea, el Ya. sermón es más, dura más, máximo 20 minutos, ¿sí? Y si están acostumbrados a como lo hacemos nosotros, si tú coges hojas de blog, son 2 hojas y media, ¿sí? Es como si escribieras 2 hojas y media y eso te da para hablar 20 minutos. El devocional son 400 palabras, es decir, media hoja, ¿sí? Pero usted puede hacer el devocional y el sermón con la misma estructura que vamos a aprender. ¿Bien? Muchas gracias, pastor. O sea que lo que hace el hermano Harold todos los días, que él llama el tesoro bíblico, pastor, eso es una devocional, ¿cierto? Eso es un ejemplo de un devocional, ¿sí? Es un ejemplo de un devocional, ¿sí? Y los mensajes que nos envían de Academia Cristo, que el pastor también, el pastor Andrew, me manda también, ese es un devocional, o esa es una reflexión normal. Es un devocional, mire que es cortico. Un Si devocional. usted hace ese devocional leyendo con su familia, no se demora 5 minutos, ¿sí? O sea, leyéndolo y orando, lógicamente. ¿Bien? Ahora, si ustedes ven en el catecismo, por ejemplo, el segundo mandamiento, mire que tiene la misma estructura. O sea, de ahí para adelante es la misma estructura. Es sino que ustedes se familiaricen con el tema del manejo del catecismo. Entonces, en este caso, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios de modo que no usemos su nombre para maldecir, jurar, hechizar, mentir o engañar o usar brujería, sino que lo invoquemos en todas las necesidades, le adoremos, alabemos y demos gracias. Entonces, ¿qué hace este catecismo? Lo primero que nos explica bíblicamente cuál es el nombre de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el segundo mandamiento tiene que ver con el nombre de Dios. El primer mandamiento, recuerden, la gloria de Dios, ¿cierto? Entonces acá nos habla del nombre de Dios y como pueden ver, pues va a hablar de Jesucristo y del Espíritu Santo y del Padre como Dios. Y luego empieza a tomar cada punto. Entonces dice, de modo que no usemos el nombre de Dios para maldecir, jurar, hechizar, etc. Entonces aquí ya vemos, por ejemplo, entonces, ¿por qué maldecir el nombre es usar pecadoramente el nombre de Dios? Bien. Pregunta 44, ¿qué es jurar en el nombre de Dios? Nos explica aquí el catecismo. Pero la pregunta 45 nos dice, ¿cuándo es jurar se convierte en un uso pecador del nombre de Dios? Entonces, aquí ya estamos viendo la ley como freno, ¿sí? La ley como freno. Luego, ¿cómo usa la gente el nombre de Dios para mentir? Está hablando de la explicación que dio Lutero, ¿cierto? Y seguimos hablando de la ley como qué, como freno. ¿Cómo usa la gente, cómo usan las personas el nombre de Dios para usar hechicería? Otra vez, ley como freno, ¿sí? ¿Cómo quiere Dios que usemos su nombre? Hace parte pues de una pequeña aplicación. Pero miren la pregunta 50. ¿Cómo nos sirve de espejo el segundo mandamiento? Entonces, como les digo, eso lo van a encontrar en cada uno
de los mandamientos que tenemos en el catecismo. Y luego de la ley como espejo, pues mire la pregunta 51 en este caso. ¿Cómo nos salvó Jesús de nuestro pecado contra el segundo mandamiento? Entonces nos va a dar textos que hablan de la obediencia activa de Cristo y la obediencia pasiva de Cristo, ¿cierto? Recuerde que cuando hablamos del Evangelio, no es solamente decir Jesús murió por el perdón de nuestros pecados, no. Hay que demostrar bíblicamente cómo Él fue el que nos salvó y hablar también de su resurrección. Y al final vemos la pregunta 52, ¿cómo nos sirve de guía el segundo mandamiento? Y si ustedes checan todos, absolutamente todos los mandamientos usando el catecismo, van a aprender, ¿sí?, a usar este método. Bien, entonces ya saben por qué vamos a usar el catecismo. Y los comentarios del libro de Juan, muy interesante porque también les va a ayudar a ubicarse en el contexto. ¿Preguntas, comentarios hasta acá? Pastor, yo le pregunto, en el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, o sí, todo lo que es el Nuevo Testamento, ahí también hay enseñanzas sobre la ley, específicamente, ¿cierto? O sea, versículos que se tratan de ley y versículos de lo que es evangelio. Por En el ejemplo, Antiguo Testamento. Sí, dale, César. yo quisiera que usted, por ejemplo, ese versículo que está en Primera de Timoteo, donde dice que todo buen soldado de Jesucristo, ¿cómo es que? Porque el soldado de, ay, se me olvidó, no se mezcla con las cosas de la vida para, ¿cómo es que dice? Deje la primera de Tito. Sí, es Tito, no, es Timoteo, donde habla el soldado, todo buen soldado de Jesús. A ver si lo consigo por aquí. No tengo aquí concordancia. Salutación. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. ¿Ese es? No, donde dice que... El número, Ministerio de Pablo, advertencia contra falsas doctrinas. Donde, espérate, a ver. ¿Dónde es que dice, hombre, que habla del soldado de Jesucristo, que no se mezcla con las cosas de la vida para... Entonces tenemos primera de qué? Parece que es Primera de Timoteo. Tú puedes ir, esfuérzate. Timoteo. Yo creo que Espera. está por el 4. Acá, pastor, dice. ¿Cuál Tú es? puedes, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y habla también el labrador, para participar de los frutos debe trabajar primero. Estos 3 versículos se refieren a ley o a evangelio. Creo que es a ley, ¿cierto? Danos el texto preciso. Bueno, es segunda de Timoteo, segunda de Timoteo 1, 1:3. Bien, segunda de Timoteo 1:3. 1:3. Tú pues sufres penalidades. Sí. 1:3 o 13. Sí. 1:3, 4 y 5. Segunda de Timoteo, capítulo 1. No, es 2, pastor. 2, sí. 2, 3, 4 y 5. Capítulo 2, 3, 4 y 5. Ya, segunda de Timoteo. Capítulo 2, sí. Versículo 3, 4 y 5. Donde Muy dice, bien. tú pues sufres penalidades. Sí, ahora. Y es lo importante de aprender el propósito de la carta, ¿cierto? Entonces, Pablo le escribió a Timoteo. ¿Y por qué le escribió a Timoteo? Porque Pablo dejó a Timoteo, o
Dios dejó a Encargado. Timoteo en Éfeso, ¿sí? Encargado de enseñar a futuros pastores y plantar nuevas congregaciones, ¿verdad? Entonces, acá podemos ver estas recomendaciones y podemos hablar aquí de cómo un soldado de Jesucristo va a vivir o lo que vamos a sufrir, ¿verdad? Entonces hablamos de la ley como guía, ¿sí? O sea, en agradecimiento, en amor a Dios, ¿cómo vamos a vivir? Sí, es que yo he visto que, por ejemplo, en cartas a Romanos hay muchas leyes como tal, como guía. Sí, Por sí, ejemplo, también Romanos, Galatas, las cartas, la sí, mayoría de los que escribió Pablo son sí. guías Entonces, por para... ejemplo, el versículo 3, tú puedes sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces, en amor, agradecimiento a Dios, voy a sufrir esto. Pero la pregunta es, ¿conectado a cuál mandamiento? Ujú. Aquí en este caso al tercer mandamiento. Porque ¿por qué vamos a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo? Es a causa de enseñar la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces el tercer mandamiento habla del centro de la palabra de Dios y por llevar la palabra de Dios vamos a sufrir penalidades. ¿Verdad? Ajá. Entonces aquí vemos la ley como guía, pero una aplicación al tercer mandamiento. Bien. Ajá. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó como soldado. O sea, en amor agradecimiento a Dios, ¿qué quiere Dios? Pues si estamos en el ministerio, pues no vamos a meternos en otros negocios porque no nos da el tiempo, ¿sí? Dios quiere que dediquemos el tiempo a Él, es un caso, ¿sí? Entonces pasa igual, ley como guía, tercer mandamiento, por amor y agradecimiento a Dios, ¿cómo vamos a vivir? Pero no solamente vemos, o sea, por ejemplo, en este tema, aquí hay una cara de la moneda, ¿sí? Porque también la Biblia da otra cara de la moneda, aquellos que tienen que trabajar en un trabajo secular y ayudan a la iglesia, ¿verdad? Porque por eso, Ujú. o sea, aquí está hablando los consejos hacia un pastor, pero no solamente nos podemos quedar aquí. Cuando hablamos de este tema, hay que ir a otros textos que también hablan de otros temas, ¿sí? Porque hay pastores que tienen sus trabajos seculares. O sea, yo no puedo decir esto, por ejemplo, decirles a Camilo, a César, a Oscar y a José Miguel. Miren, muchachos, el versículo 4 dice que ninguno que milita se enreda los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces yo estoy trabajando en la empresa. Ustedes me tienen que mantener a mí. Entonces, ¿ustedes qué van a decir? ¿Cómo? Y si a duras bregas me mantengo yo, ¿cómo voy a mantener otro? ¿Verdad? Entonces, por eso le digo, aquí nos muestra una cara de la moneda en este tema. Hay otros textos bíblicos que habla o muestra pues que hay pastores que trabajan y, por ejemplo, como Pablo, recuerden Pablo. Pablo cuando no había dinero para hacer misión, él construía carpas, ¿sí? Él le tocaba trabajar, tocaba alejarse del evangelio o de la predicación, para ser más precisos. Bien, ese caso, Sí, entonces hay que aprender a ver esos temas. Bien, César. Ah, sí, sí, pastor. Y el 5 que dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Es como lo mismo, ¿cierto? Es el mismo Sí, ejemplo lo que práctico. pasa es que recuerden que Pablo en su estilo literario, y aquí es muy interesante entender el estilo literario, Pablo muchas veces usa la referencia de la vida del cristiano como una competencia, ¿sí? Como alguien que está trotando, que está corriendo, ¿verdad? Entonces acá muestra eso, ¿cierto? La lucha del atleta, que no es fácil, que no es fácil. Entonces nos muestra esto, y sobre todo para el ministerio. ¿Bien? Entonces son esas figuras. Muy bien. Bueno, gracias, pastor. No, a usted por la pregunta. Entonces vamos a dejar hasta acá. Por ahora no hay tarea. El próximo miércoles vamos a reunirnos a empezar a estudiar en el orden. ¿Listo? pero no leemos aunque sea Juan 1:18. Eh, Todavía no, para que vamos cogiéndole allá el saborcito. ¿Bien? Y luego ya vamos haciendo las tareas. ¿Bien? Herrera, esto está que se prende. Sí, sí, sí. Muy Ah, bien. pastor,
Ahora, acá no vamos a usar video, no hay video para estas No. enseñanzas. No hay video. Lo que hay es estudiar mucho para tu vida, ¿sí? Y lo bonito de este texto o de este estudio es que yo sé que les va a servir mucho para la vida de ustedes, en su vida devocional, o sea, su vida diaria. A mí me sirve mucho estudiar la Biblia así. Bien. Ok, pastor, usted nos va a mandar la plantilla que dijo que... Claro, yo se las mando, pero apenas les haya explicado la primera clase. ¿Sí? Claro que se las voy a mandar antes para que vayan tomando las notas de la primera clase. ¿Sí? Pero usted la primera clase sí necesitas. Para la primera clase sí necesitamos donde tomar notas. Un cuaderno. Sí, donde tomar Yo notas. tengo aquí mi cuaderno, claro, acá tengo un Eso. cuaderno. Donde Para tomar notas. Y ya luego yo ya les envío la primera plantilla para que lo hagan. Y la segunda clase que nos reunamos, bueno, José Miguel, a ver, ¿qué te enseñó este pasaje? Entonces José Miguel nos va a dar un listado. Oscar, ¿qué nos enseñó este pasaje? Oscar va a dar. A veces va a coordinar o va a decir casi lo mismo que Miguel, pero tal vez va a decir otras cosas diferentes. ¿Sí? César, ¿qué tenés? Entonces César va a dar su punto y así consecutivamente. ¿Bien? Ok, señor, está bien. Muy bien. Sí, muy bien. Muy bien, entonces Oscar, nos despides con oración, por favor. Bueno, con muchísimo gusto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, te damos gracias por encender ese fuego de querer saber más de tus sagradas escrituras, de querer saber sobre tu ley, sobre tu evangelio, para poder llevárselos a conocer a otras personas. Bendice a cada uno de los hermanos, bendice también a quienes se han encomendado a nuestras oraciones, a nuestros hermanos en la fe que se han enfriado. Te pedimos por todas aquellas personas que no te conocen, pero que te conocerán también por medio de nosotros. Todo esto te lo pedimos por Cristo Señor nuestro. Amén. Amén. Bien, José Miguel, puedes despedirte. Muchas gracias, pastor, y gracias, hermanos, por esta tarde. Está muy interesante el curso. Que Dios les bendiga mucho y nos estamos viendo al próximo miércoles. Chao. Oscar. Bueno, hermanos, una feliz tarde y que lo que Dios lo ha empezado lo lleve a un buen término y pues mucho ánimo. César. Bueno, muchas gracias, pastor. Gracias a los hermanos y muy bendecido, muy contento con haber arrancado este nuevo proceso, esta nueva enseñanza. Que Dios nos ayude. Bendiciones. Gracias por todo. Tengo una motivación más para seguir estudiando. Me gusta mucho. Dios les bendiga y a mí también me gusta mucho estudiar la Biblia con ustedes y seguimos en contacto. Una buena tarde. Bendiciones. Bendiciones.